Buenas, yo soy Caterina Madrigal y este es mi video para mi tarea número 4 del curso Electrónica Analógica del primer semestre del 2021. Bueno, pues este es el ejercicio que se resolverá. Antes de comenzar, es buena idea primero comprender el funcionamiento básico de un BJT. Para ello, vale la pena observar el comportamiento experimental del semiconductor. Ahora, el BJT tiene dos curvas características asociadas a él. La primera es la tensión en la base versus la tensión base-emisor. Esta curva es básicamente una curva de un diodo, lo cual tiene sentido, considerando el funcionamiento de un semiconductor de este estilo. De estas gráficas, lo que suele ser más importante es la tensión base-emisor, el cual suele asumirse de silicio. Actúa de manera muy similar a un diodo del mismo material, por lo cual suele asumirse la tensión entre los dos terminales tiene un valor de 0,7 voltios a menos que se establezca lo contrario en el ejercicio. Luego está lo que suele ser más importante en los ejercicios, la curva de la corriente colector versus la tensión colector-emisor. En esta se puede observar que las curvas suelen ser prácticamente constantes cuando en su zona lineal. De esto se puede intuir algo muy importante. La corriente colector es aproximadamente constante en un sistema cuando está en una zona de operación específica, a pesar de que la tensión entre el colector y el emisor fluctúe. Además, es útil tomar en cuenta que la manera de variar dicha corriente es haciendo que el transistor trabaje en una curva específica de comportamiento, ¿verdad? Lo cual ocurre según la corriente que entra en la base. Entonces, en resumen, se considera que la corriente del colector es constante en un sistema, únicamente pendiente de la corriente que entra por la base y el factor de ganancia beta, la cual es una propiedad que ya viene de fábrica, que de hecho es la razón por la que se usan los transistores como amplificadores. Y pues sí, se expresa con esta fórmula. Ahora, teniendo esto en cuenta, se puede proceder a resolver el ejercicio. Un ejercicio suele ser porque se utiliza de alguna manera. Si es así, ¿verdad? No es nada por el otro mundo. Se mantiene la calma y se analiza con cuidado, pues es muy fácil perder detalles pequeños cuando se está buscando. En este ejercicio, el detalle ese del que menciono es este punto, el cual indica el punto de operación del circuito sobre el cual se está trabajando. Es útil, pues nos da ciertos datos iniciales con los cuales empezar a sacar ecuaciones. Hacer que las corrientes que pasan a través de las terminales del transistor. Sabiendo que los números de estos lados de la columna son las corrientes en la base necesarias para la curva de corriente del colector indicado, y teniendo el punto de operación en cuenta, podemos obtener estas dos corrientes. Y como la corriente del emisor es el resultado de las otras dos corrientes saliendo en una misma terminal, se puede obtener este dato al sumar las otras dos corrientes. Además, como el factor de ganancia beta es una constante proporcionalidad entre las corrientes de base y el colector, también se puede averiguar fácilmente con los datos que nos dan. Luego, hay varias maneras de obtener las tensiones pedidas. Personalmente me fui a lo seguro y utilicé sumatoria de nodos. Primero está este recorrido que tiene dos incógnitas. Utilizando esta otra proporción ya se tiene un sistema con suficientes ecuaciones como para despejar las dos incógnitas. Entonces, como ya se sabe cuál es la tensión del colector emisor, además de que ya tenemos los datos escritos, ¿verdad? De la tensión del emisor y la pérdida de tensión en la resistencia del colector, ¿verdad? Ya se puede obtener la tensión del colector en sí. Después, considerando el comportamiento que tiene la curva característica base-emisor, es razonable asumir que su tensión entre los dos terminales es 0,7 voltios, un valor típico de un semiconductor estándar de silicio. Y con esto, y considerando que la tensión en el emisor es la única tensión que difiere del transistor y la Tierra, con una simple sumatoria se puede obtener el valor deseado. Con respecto a las resistencias, existen varias maneras de obtenerlo. Una manera bastante segura de obtenerlas es utilizando el equivalente Thevenin de la red conectada a la base, pues este además es un procedimiento estándar para la resolución de este tipo de problemas. Pero en este caso, como ya se sabe tanto acerca de las corrientes y tensiones en las terminales del BJT, se puede utilizar la ley de Ohm y unas cuantas relaciones para despejar estas incógnitas. Las resistencias del colector y del emisor son simples de averiguar, debido a que ya se sabe sus corrientes y pérdidas de tensión a través de ellas. Y finalmente se llega a la resistencia R2. Ahora, sabemos, aunque sea indirectamente, acerca del cambio de tensión en esa resistencia, pues está en paralelo a las terminales base-emisor y a la tensión en el emisor, lo cual nos dejaría ambos R2 y su corriente como incógnitas. Pero utilizando relaciones de mallas, se puede notar que, sabiendo estos dos valores, también se sabe acerca del cambio de tensión en esa resistencia. Entonces, con el valor de la resistencia, se puede obtener la corriente que pasa a través de ella. Y finalmente, utilizando la ley de nodos de Kirchhoff y con el valor de la corriente resistencia de la resistencia que sí tiene un valor, la de 24 kΩ y la de la base del BJT, se puede obtener su corriente.
Y con esta información simplemente despeja R2 y listo. Y eso sería todo para este ejercicio. Y pues eso sería todo para este video, ¿verdad? Muchas gracias por la atención.